sea, los dos termómetros que tenemos son el tipo de cambio, el dólar y el riesgo país. Y sí hay un trasfondo político de incertidumbre, obviamente los mercados, a veces uno lo llama con esa palabra, pero son muchas personas atrás de una pantalla y tampoco necesariamente personas que piensen siempre tan bien, ¿no? A veces se comportan por instinto, por lo que se llama comportamiento manada, o sea, todos van para un lado y ahora lo que yo pregunto, no Lucas, necesariamente, déjame completar, lo que piensan los mercados siempre está bien. O es lo que siente la gente, claro. Es el sentimiento que tienen los mercados en el momento. El sentimiento predominante hoy es, existe una probabilidad de que el gobierno no gane y si eso pasa es el abismo. Yo no comparto esa visión, pero... Pero justamente en ese sentido, estaba pensando recién, si el mercado no quiere que venga Cristina porque Cristina es lo peor del mundo, ¿para qué le hacen un golpe de mercado al presidente que sabe que está atado al dólar? ¿Para qué lo joden? Es que otra característica de los mercados es que no hay uno que los maneja. Son muchas personas que juegan su dinero en el fondo porque le dan premios, bonus, si les va bien, y en un momento donde hay una sensación predominante de que puede ganar Cristina y que si eso ocurre puede haber un default, etcétera, dicen, bueno, por si acaso me cubro. Mi punto era, no sé si es correcta la visión de que, más allá de que obviamente yo simpatizo con el gobierno y que fui siempre muy opositor al kirchnerismo, tampoco quiere decir que si viene Cristina es el default. O sea, yo creo que no estoy seguro. ¿No crees que eso ocurra? Creo que todos los gobiernos... Si llega Cristina no se pudre todo. Bueno, es complicado en muchas dimensiones para Argentina, que exceden, te diría, lo económico, ¿no? O sea, este es un gobierno, y más que un gobierno, te diría un movimiento político, que incluye a los que gobiernan y la gente que los apoya, que creo que está cambiando la Argentina de una manera muy fundamental. Y si estás construyendo la pared y en ese momento te viene un terremoto, no está bueno. O sea, yo estoy a favor de seguir esa construcción, ¿no? Ahora, de ahí a decir, viene Cristina y hay default, que es lo que piensan los mercados en este momento, creo que hay una sobrereacción. O sea, creo que ahí la gente se empieza a volver un poquito loca. Porque ayer y anteayer los mercados están descontando que Cristina ya es la presidente y que va a haber default. No, todo es un arbolito de probabilidades, ¿no? Bueno, hay un 80 probabilidades que gane Macri y un 20 Cristina. Después por ahí el 20 pasa a 25. Entonces, a medida que cambian esas probabilidades percibidas por esas personas, cambian los precios de los bonos. Lucas, ¿lo ves políticamente muy atado al presidente? Digamos, su suerte electoral atada al dólar. Te diría la situación económica. O sea, dos variables fundamentales son el dólar y la inflación que muchas veces acompaña al dólar. Juntos, ¿no? Por un lado, claro, eso, y por otro lado el nivel de actividad económica. Y de nuevo, a veces miramos el árbol y no el bosque en el siguiente sentido. O sea, el presidente del Banco Central, el principio de octubre dijo, bueno, esta es la banda en la que se va a mover el dólar. Nos ponemos muy nerviosos cuando el dólar, como ahora, se acerca a la mitad de esa franja, ¿no? Y cuando yo vine a este mismo estudio, cuando empezó ese programa, me decían, uy, está esta banda, se va a ir al techo. Y la verdad que no, estuvo en muchos momentos por el piso de esa banda, que ahora ese piso está en 39. Y después siempre se movió por abajo. Se movió por ahí y ahora cuando se acerca a la mitad ya nos ponemos... Pero no, acá se puso una regla, sí. La regla se está cumpliendo y el dólar está moviendo... Lo que pasa también, Lucas, hay un tema de velocidad, pues, digamos, subió mucho, muy rápido. Ahora, en esta semana 9%. Claro, eso es cierto. Entonces, eso va a los precios. Y... Entonces, ahí es donde se juega ese comportamiento de manada que te digo. O sea, empiezan a tener miedo y es un síntoma cuando se desvaloriza la moneda de un país, que eso es que suba el dólar, ¿no? Que el peso vale menos. Claro. Es como que tiene menos valor el país, digamos, porque el valor de las empresas... Claro, porque cuando los mercados perciben este país, si viene Cristina, vale menos, bueno, eso se refleja en el tipo de cambio. Pero de nuevo, en situaciones como esta es muy importante mantener la calma. Porque una cosa que ocurre con los mercados también es que me piden cosas, bueno, lo que hay que hacer es esto y lo otro y cambiar. Yo justamente creo que el Banco Central, específicamente con lo del dólar, puso unas reglas, esas reglas se están cumpliendo. Pero la modificó. Ese programa se está cumpliendo. Pero modificó la regla. Muy marginalmente. Pero muy no marginalmente. Gustó mucho. De hecho, estuvimos recién hace minutos con Alejandro Genke y yo tenía también opiniones de otros, incluso fondos de inversión en Estados Unidos. Justo estaba yo en Estados Unidos que me decían, ¿para qué cambian las reglas? Eso lo acordaron con el fondo. Puede ser, pero digo, más importante que eso, que es un detalle de dónde está exactamente la banda, una característica de esta crisis económica que hubo en Argentina en el 2018, porque la hubo, es que las reglas se respetaron. O sea, es una crisis económica que, a diferencia de otras que tuvimos en el pasado, 2011, cepo, 2001,
folder, Sí, todo, corralito. todo. Tuviste un gran cambio, un gran shock. No sé si fue culpa del gobierno, de los mercados, de la sequía o lo que fuera. Y se mantuvieron los movimientos de capitales libres, el tipo de cambio. Estamos cerca del 89 o del 2001, como dicen algunos. Lejísimos de las dos cosas. Lejísimos de las dos cosas. Estamos, No, es bueno que lo cuentes y que lo aclares. Estamos en un caso clásico que existe en otros países emergentes, donde hay un momento de desconfianza que se vincula a lo electoral. Como hubo en Turquía, por ejemplo. Como en Turquía, donde claro. la inflación, la meta era 5 y la inflación fue a 25, o como es en Brasil, en momentos donde hay incertidumbre política también. Por supuesto, Argentina tiene un problema más fundamental, que es la inflación, y todo es un poquito más violento, ¿no? Pero también es importante ver las cosas que hizo este gobierno, porque cuando hay sensación de crisis, bueno, el pasado 2001, 89, pero estamos construyendo algo. El déficit fiscal está bajando, el déficit comercial está bajando, los precios de los servicios públicos que eran ridículos no son más ridículos. Vos lo que decís que hay un objetivo de largo plazo. Sí, pero ese largo plazo lo estamos construyendo ya. O Por sea, eso, por hoy eso. este gobierno, este año va a tener algo parecido a un... No lo digo por malo, sino que No, lo digo por claro. un camino al que hay que ir. Porque no se siente todavía, claramente. Al que hay que ir y el que estás en la mitad del camino, o más en muchos casos. Y eso es lo que a mí, si querés, me da más pena de esta posibilidad Lucas, de decir, si gana Cristina, porque estás en construcción. Perdiste, realmente. si gana Cristina, perdiste todo lo que cambiaste. Y todo eso es más difícil Lo que se tiraste a la preserve. basura. No se sabe para dónde vas a ir. Lucas, Una gran según- incertidumbre. Según algunos trascendidos en la reunión de gabinete de hoy, Durán Barba habría recomendado el uso de las reservas e ignorando al FMI. Después vayan y explíquenle. Perdón, explíquenle. Lo que se sugirió también Sí, en sí, esta sí, mesa, ¿no? exactamente. Hace un En par caso de horas. emergencia, usemos lo que tenemos, apaguemos el incendio y después se lo explicamos a la señora Lagarde. No lo harías. Yo no sé si lo dijo Durán Barba, pero te digo mi opinión como economista, Eso. que es Bueno, él no lo es, así que no hay problema. que es, pusiste unas reglas, esas reglas hay una zona de no intervención en el tipo de cambio, cumplí esas reglas, mantenerte tranquilo, y estas turbulencias ocurrieron hoy, por ahí el mercado se calma la semana que viene, por ahí se calma la otra, por ahí después se pone nervioso de nuevo, pero que esas reglas se cumplan y se preserven. Una vez que te metes a usar las reservas, por ejemplo, A toquetear. a toquetear, Claro. ya Y a la cambiar regla que las pusiste reglas. se desvaloriza también, porque ese techo que pusiste, no, pero toqueteante, no, mantén esto, mantén la calma, no Porque el entres en la fondo lo que le gusta siempre es el cambio flotante. Claro, Nunca Sí, el cambio exacto. fijo. claro. Eso como regla general. Exactamente. Y lo que pidió el gobierno en ese momento es, bueno, pero dame una banda para moverse. Una banda así, ahora dijeron exactamente. así. claro. Pero esa la es banda una es muy ancha combinación, también, ¿eh? es La una banda es muy combinación Muy ancha. razonable para un país como Argentina, donde obviamente tenemos una mayor dolarización mental, y entonces alguna banda, alguna franja tiene sentido. Pero meterte a defender tipos de cambio que después resultan que no son, nos pasó cuando yo estaba en el Banco Central, Claro. donde hubo mucha presión ahí de los mercados, y no es bueno. La verdad que me parece que esta regla está bien y hay que mantenerla. Lucas, supongamos hipotéticamente que todo esto que planteas es absolutamente cierto y que yo, hombre de la calle, no siento que las cosas estén ocurriendo así. ¿Cuándo voy a tener mejorías? ¿Cuándo me va a bajar la fiebre? Bueno, ¿Cuándo? digamos, te diría, de nuevo estas dos variables, actividad económica e inflación. La actividad económica de los 2 primeros meses fue mejor. Cuando digo mejor, vos sos médico, te baja la fiebre de 39 a 38 y medio. 38,5. ¿Estás Bueno, bien? está bien. ¿Estás Es una bien? tendencia. No, estás Seguís mejor. teniendo fiebre. Sí, seguís teniendo fiebre y es grave, Pero te está bajando la pero te fiebre. está bajando. claro. Eso pasó en la actividad económica. En la inflación, la verdad que siguió estos meses bastante fuerte. En realidad fue para arriba. Claro. Bueno, digamos, tuviste un mes de octubre allá en 6 y pico, después bajó, después subió, pero Bueno. estás más alto de lo que estabas antes de toda esta Claro, crisis. claro. Sí. Entonces, de nuevo, en la medida que mantengas este comportamiento monetario muy estricto y el dólar dentro de estas bandas, es lógico pensar que de a poco va a ir bajando. ¿Cuándo y cuánto? No, No se te, puede. no te lo puedo decir. Pero también hay otra cosa, que es que este gobierno se ocupó, acá por ahí me meto en polémicas, Eduardo, pero que realmente los más de abajo la sufren un poco menos, no solo con el tema de la asignación por hijo. Estos no son los planes que conspiran contra trabajar. Esto es un plan universal que le da un piso mínimo a toda la Argentina, ¿no? Se aumentaron. Ahora el gobierno lo dijo poco, pero a partir de la semana pasada están los beneficios ANSES, que quiere decir Sí, los créditos. que no solo los créditos. Si usás la tarjeta de débito en muchos comercios, le dan un descuento a las personas en alimentos, que es algo razonable porque no solo, digamos, favoreces ese consumo de alimentos, sino también favoreces lo que es el uso de herramientas, digamos, más modernas y digitales. Sí.
son cosas que está bien ocuparse mientras la fiebre baja. Ahora, Lucas, un hito en la gestión económica y hasta te diría política de este gobierno fue el famoso 28D del 2017. 17. Sí, 2017. No, de 2007, sí, 28 de diciembre de Vos 2007. estabas en el Banco Central, ¿no? Sí. Vicepresidente. Sí. ¿Cómo viste ese momento que marcó también, muchos lo asignan Muchos como le dicen que es el el punto de comienzo del mal? No sé si coincidís que fue el comienzo del mal. ¿Cómo lo viste adentro? La intermisión de Marcos Peña. Sí, creo que fue algo no bueno. O sea, no fue Que no fue bueno se notó. Sí. La verdad, Se había notado. la verdad que lo estamos notando. Por eso. Mi impresión es que tampoco es una cosa de esta es la causa de la crisis, pero sí es algo que no fue bueno porque se fue percibido como pérdida de independencia del Banco Central. Creo que lo que estaba detrás, más allá de los nombres y Marcos Peñas y el otro, es que el manejo de la macroeconomía en esos primeros años estaba un poco disperso entre distintas cabezas, ¿no? Primero que Prat-Gay, que Quintana, que Sturzenegger, y eso no es bueno. Yo digo que la macroeconomía son muchas cosas que se mueven, tienen relación entre sí, y que muchas personas la manejen es como jugar un partido de ajedrez donde cada jugador hace una movida, como jugás en equipo al ajedrez. Eso no es bueno, porque uno tiene una estrategia en la cabeza, otro tiene otra. Si uno dice mover la reina, Claro. y el otro te dice mover la torre, Claro. y el otro te dice mover el alfil, Estás la en cosa problema. está... Ese problema. Felizmente- Te van a hacer jaque mate. es un Te quilombo. van a hacer jaque mate. Claro, felizmente, creo que eso fue como un síntoma de eso fue el 28D. Creo que felizmente hoy sí está más ordenado de dónde está el poder de la política macroeconómica de Argentina, que es, digamos, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central. Me parece una organización mejor y más coordinada. Bueno, lo acaba de decir el propio padre de Guillermo Dietrich. el padre de Dietrich. Guillermo. Guillermo Dietrich, exactamente. Dijo, acá lo que falta es un ministro de Economía. ahora no Y lo me- dice un Sí. hombre del gobierno, digamos, ¿no? Sí, no, ahora no me parece, digamos, ahora es claro, digo, yo estoy en el Banco Nación, un poco interactúo con veo lo que hace el gobierno y te das cuenta que, digamos, el poder de la política económica, de la política macroeconómica, está en el Ministerio de Hacienda, el Banco Está Central. más concentrada en El Duhovne. Ministerio de Producción, en el Ministerio de Producción las cuestiones más vinculadas a... La micro en Sica, la Exacto. macro en Duhovne. muy buen resumen. Desde como- Lucas, como- vos formaste Eso, parte... eso es más Muy bien, ¿eh? claro. Bien, ¿eh? Muy buena definición. Bueno, la voy a gracias. usar. Lo dijo muchas veces. La micro es Ah. Sica, la Sí. macro es Que Duhovne. está bien que estén las dos cosas, lo porque dijo la muchas micro veces. importa. Sí, claro. Permitime una pregunta. Vos estuviste en el Banco Central y ahora estás en el Banco Nación. Estuviste en el gobierno, tuviste que lidiar con muchos de los funcionarios que fuimos nombrados en esta mesa. ¿Qué incidencia tiene el presidente de la Nación en esto? Creo que el presidente es una persona que cree mucho en... A la luz de lo como estamos, ¿no? Sí. Creo que es una persona que, si vos ves su historia, es un comentario, no sé si está bien que lo diga o no, pero fíjate que poca gente se va como diciendo, Macri me traicionó. O sea, es una persona que confía mucho en los equipos que él pone. Realmente confía. Entonces, creo que, Sí, en Boca tuvo como 6 técnicos. bueno, Hasta que encontró uno. Hasta Claro, que bueno, está bien, bueno, pero cambió. sí, cambió, pero confió. El Bambino estuvo un tiempo. Sí, cambió. encontró uno y después no le gustó. Por eso, ese es lo que dicen que por eso no elige un ministro de Economía fuerte tipo Cavallo, porque no le gusta que... Pero después- fíjate que los bueno. equipos de la ciudad, muchos siguieron en la Nación. Me parece sí que hubo un problema, lo que decía, de arquitectura en la macro. Pero sí es una persona de confiar mucho en las personas que elige para ciertas tareas. Las elige bien, piensa quién elegir y después le da la confianza. O sea, el problema me parece que no fue de personas en 2017. Lucas, ¿se fue más equivocaron de- con el gradualismo? Bueno, digamos, a la luz de los hechos habría que haber ido más rápido Claro. en lo que es la corrección del déficit fiscal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy es muy fácil decirlo, pero no es que era una idea del gobierno. Los que te prestaban te decían, mira, te presto muy barato para que puedas hacer menos doloroso 8 puntos del déficit, 8 puntos del PBI de déficit fiscal, que es una monstruosidad, ir bajándolo de a poco. Y después te la sacaron así de Ahora, golpe. acordate que hoy decimos eso, pero en el 2016 decíamos, qué horror los tarifazos. Sí. ¿Y qué eran los tarifazos? Era parte de esa corrección fiscal. Entonces, Sí, pero al final lo tuviste que hacer. había Claro, más... pero es- No, por eso, pero entonces, Exactamente. yo digo, Y tenés más deuda ahora. yo me dediqué a la historia Sí, económica, sí, sí. entonces tiendo a ser Ah. comprensivo con lo que hacen los gobiernos, ¿no? En ese momento, dadas las circunstancias, fue una elección razonable. La economía no es que estaba en boom, decís, bueno, voy ajustándolo de a poco. Le faltó pragmatismo. Hoy decís, bueno, quizás... Lucas, contame una cosa. ¿Qué pasa si llega a 51,5? Bueno, dólar?
que ese es el techo de la banca, Por eso, ¿no? Bueno, supongamos que, bueno, El techo más tarde que de la temprano va a zona de llegar. la Ya intervención. Empieza a ya intervenir estamos el en Banco 47, ¿no? Empieza a vender estamos 150 ahí. millones por La verdad, tasa, 150 millones sí, por acuérdate que están los dólares que vende Hacienda por Los 60. pesos que necesita los 60 y esos 150 que puede vender el Banco Central. Primero, acordémonos que es zona de no intervención y zona de intervención no quiere decir que tengas que vender. Si quiere, puede vender. ¿Podés pero- vender o no vender? o no vender. Ok, ¿qué pasa si el dólar llega a ese punto? Bueno, nosotros siempre pensamos en el dólar, pero en realidad el que se mueve es el peso. Sí, para abajo. Para abajo cuando Abajo. el dólar sube. Entonces, ¿por qué la cosa tiende a corregirse si, por ejemplo, imaginemos ese escenario y el Banco Central empieza a vender dólares? Quiere decir que lo que está haciendo es absorbiendo pesos. Vos estás sacando del mercado Sí. y cada vez hay menos pesos. Aspirando peso. Si hay menos de algo, si hay menos tomates, el precio del tomate tiende a subir. Claro. Si hay menos pesos, el precio del peso tendería a subir. Es decir, el dólar Baja. tendería a apreciarse. Ahora, antes que eso pasan cosas, que es, si los mercados creen en esto y creen que si llega ahí, la verdad que no va a pasar porque tienen ese poder de fuego, es difícil que llegue. Porque dicen, voy a comprar dólares 51 si pienso que lo van a bajar. Lo mismo decía la gente cuando el dólar estaba a 17 Claro, y se fue a sí. 20. Dijeron, sí, Y Lilita dijo a 20, 23. voy a comprar porque Tranquilo, está que carísimo. no pasa 23. No. Claro. La Carrió dijo siempre 23. Tenés total razón. Creo que hay una diferencia en el esquema actual en que, y por eso digo, conviene mantener esta regla y que sea clara porque le transmitís esta idea a los mercados. Claro. De acá vamos a ir con todo. ¿No? A partir de este número vamos a ir con todo. Entonces, ¿Y me con parece todo que qué significa? Tenemos Esto. 77.000 de reserva, vamos a... va vendiendo. Jugamos Digo, fuerte. no me quiero- Lo que haga falta. No me quiero meter en las tareas del Banco Central, pero básicamente el esquema es ese y lo que se piensa es eso. Sí. Una curiosidad. ¿Qué hace un banco como el Nación en un momento de hiperrecesión? ¿Tienen algo que hacer ustedes? O, además de las tareas típicas de un banco, ¿no? Pero el Banco Nación tenía como objetivo ayudar, promover diferentes actividades, regiones, zonas. Sí, digamos, En hiperrecesión, ¿qué hace un banco y con estas tasas? bueno, una es, mantener esas líneas de crédito, por ejemplo, hipotecarios, y ahora habrá algo en ese sentido, tratar de, mantener líneas que generan actividad económica, pero tampoco hay que pensar el Banco Nación siempre como el que me da. O sea, creo que una función del Banco Nación también es remunerar el ahorro. Vos fijate lo que va a pasar en Argentina, en pocos días algo revolucionario, que es que vos vas a poder hacer un plazo fijo. Vos sos cliente de banco X, ¿no? Y no ese plazo fijo en ese banco. A partir de pronto, muy pronto, vos vas a poder meterte en la página web, por ejemplo, del Nación, decir, ¿querés hacer un plazo fijo acá? ¿Cuál es tu CBU, tu alias, tus datos? Le pasás la plata al Transferís banco. el dinero de un Claro, banco. entonces pusiste un plazo fijo en otro banco a pesar de no ser cliente. Y eso lo que va a generar es mucha competencia, porque Claro, el banco, claro, obviamente. el banco que ponga poca tasa, Sí. fuiste. No, Porque una claro. vez que te tiene cautivo te paga poca tasa. Exacto. Ese es el tipo de cosas que también tenemos que ir haciendo, porque a veces, de nuevo, estas sensaciones de crisis hacen que los gobiernos se paralicen y Sí. no mejoren Claro, y la muchas gente- cosas que hay que La mejorar. gente y los empresarios también se paralizan. Sí, también. Cuando hay miedo, crisis, como en este momento, todo el mundo tiende a no hacer, ¿no? Y también es una tendencia que puede pasar en los gobiernos. Creo que no lo tiene. Bueno, y uno trabaja cada día, cada uno en ¿Qué- su lugar para ¿Qué mejorar. lecciones te dejó el paso en el Banco Central con Federico Sturzenegger? Había cuenta lo que pasó, digamos, ¿no? Y cómo se fueron. Bueno, son varias. Te diría que Pues se los criticó por la LEVAC, por el Sí. festival de LEVAC, por haber puesto en un día 1.400 millones de dólares. Por haber rifado 15.000 palos. Claro, por sí, ejemplo. no, rifado. Acordate que el Banco Central arrancó con 0. Si vos, bien contada, las reservas del Banco Central eran 0 o negativas. Sí, Cristina dejó nada. Nada. Cristina Había lo algunos hacer. dólares, pero eran más los dólares que debía el Banco Central que los que tenía. Había mucho papelito, ¿no? Mucho. Papelito de colores. Esto vale, Sí, sí. esto vale tanto. Entonces, el Banco Central que dejamos tiene mucho más dólares que lo que tenía al principio. Sí, fue un proceso de Sin duda. acumulación Sin y alguna duda. desacumulación. Sí, te diría que una lección es que es difícil en países como estos hacer intervenciones cambiarias, se llama. O sea, decir, bueno, mantengo este nivel de tipo de cambio cuando no tenés una regla clara. Por eso lo veo como una ventaja Ahora. la situación de ahora, donde es más claro. Pero Ah. entonces la crítica es no haber hecho algo parecido en ese momento. No sé si daba para hacer en ese momento y con aquel tipo de cambio una banda cambiaria por un tipo de cambio un poco más bajo. Entonces,
ibas a tener más presiones, pero sí te diría que habría, si volviera atrás en el tiempo, no habría intervenido y vendido dólares tan rápido. Un poco que flote estaba bien en esas circunstancias. Hay ¿no? un colega tuyo que se llama Malamud, ¿no? ¿Es? Andrés, pero es Malamud. politólogo. Ah, Sí, es politólogo. sí, sí. Que dice que Argentina tiene la posibilidad de una salida a la portuguesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cristina está diciendo eso. La antítesis de ¿Qué Grecia. es? Es una salida... De ajustes mientras creces. No ajustes sin chamullo. crecer. Chamullo. Verso. Sí, sí. Verso. Te digo cómo es el verso en breve. Sí, dale, La por favor. economía europea se favor. recuperó toda en los últimos años. Toda. España, que hacía política de ajuste, Portugal, que las hizo primero y después no tanto. Irlanda. Lo dijo Massa también. Y como en Portugal había en un momento un socialista, dijeron, mira, Portugal creció y hay un socialista. Uy, se puede crecer sin ajuste. No, a veces creció toda Europa. Es así, es así. Muchas veces, viste, buscamos... Buscan el ejemplo, dicen. pero vos sabés que... ¿Por qué? Pero Yendo hizo a- ajuste fuertísimo perdón, Portugal. yendo al mismo ejemplo. Si creció toda Europa, entonces creció Portugal. América está creciendo. Sí. Pero Le va moneda bien a única. Chile, No a tiene Bolivia, moneda a única, Uruguay. no tiene moneda No única. tiene moneda Mira, única. No tiene euros. No, Claro. y Argentina tenía problemas, digamos que... Pero Cristina está diciéndole a Kicillof y a todo ese equipo, estudien el caso Portugal, que lo No, quiero es poner como absurdo. ejemplo. Yo te digo, acá la gente habla del acuerdo político y déjame meter esto, o sea, Sí. de acuerdo político, social, la baña, todos hablan de eso ahora. ¿Por qué si queremos un acuerdo político, ya que todos hablamos del deseo de gobierno, por qué no hacemos un acuerdo político de que Argentina no se va a endeudar, o sea, va a tener equilibrio fiscal por los próximos N años, o un poco de Eso sería superávit? histórico. Lucas, Si lo hiciéramos hoy, Eso sería histórico. o mañana, el país mejora hoy. hace 3 Hoy. meses... Ahí te baja serio? el riesgo Sí. país. Ahí te baja el riesgo Ahí país. te baja el riesgo 20%. país. Pongámonos en una mesa y hace hagámoslo. El 3 gobierno meses- seguro que quiere. Hace 3 meses estuve en Portugal, vos hablas con los portugueses y dicen exactamente lo que decimos acá, los argentinos, con el gobierno argentino. No, ese crecimiento, ese boom, no lo perciben todavía. La gente de a pie, la gente de la calle. Esa historia del socialismo que crece desmesuradamente, fuera del contexto europeo incluso, de la media europea, no lo sienten. Así que algo está pasando. O están anestesiados o no está ocurriendo. Una Puede de dos. ser. Pero de nuevo, creo que me voy con esta propuesta, ¿no? Contala otra vez, por favor. No, que de nuevo, acá se habla mucho del acuerdo político, el acuerdo social. Si Argentina, no este gobierno, si los argentinos le dijéramos al mundo, miren, nos dimos cuenta, nosotros le llamamos no hay que endeudarse, los otros le llaman equilibrio fiscal, pero en el fondo estamos diciendo todo lo mismo, que es, muchachos, No hay que Estado, gastar más de lo el Estado vive con sus ingresos. Exactamente. Si nos ponemos de acuerdo, ponemos una ley todos y la votamos todos, con esto el riesgo país te baja a 500 puntos Exactamente. en 2 Te- semanas. La firman todos. ¿Te sacás una foto de esa firma? El riesgo país te baja 20%. ¿Y Con Cristina ¿Pero adentro. por qué Simple, sería te digo. tan simple? ¿Por qué no lo hacen? Con Cristina adentro. Porque es imposible. Pero vos vos la la ves, ves, porque poner en práctica eso implica Claro. lo que decíamos más Vos temprano. la Hay ves que a tomar una serie de decisiones Cristina que firmando nadie se eso. anima, que Cambiemos quiso postergar. Yo te diría que porque la Cambiemos quiso- oposición no le conviene. Está bien, pero Cambiemos... Ahora No le sumamos- conviene ahora. Lucas. Digo, Cambiemos cuando fue oposición también hizo cosas. Lucas, pero tampoco... Guarda, tampoco nadie Tampoco claro, Cambiemos, nadie es un santo. tampoco Cambiemos lo propuso al principio. Cambiemos se sumó También. a la idea de que con financiamiento externo no De hacía hacerlo falta gradual. hacer eso. Sí. No hacía falta hacer eso. No hacía falta. Nunca nos lo plantearon. Puede ser. El único Puede ajuste ser. que nos pidió el presidente Macri en los primeros años fue cambiar la bombita y a poner el aire acondicionado a 24 grados. Fue lo único que pidió. Durante un año era la única campaña que había. Mirá, el Hasta gobierno propio presidente hizo salió. cosas duras. No es fácil hacer ese aumento de tarifas, eso de salir del cepo que tuvo un impacto, pero son todas cosas que había que hacer. No, más bien que estuvo bien todo eso. Corregir la En fórmula lo que está jubilatoria que planteando vos tenía de- problemas, que hubo También. piedrazos en el Congreso y te dicen, no, este gobierno no es valiente. Macho, o sea, el Congreso, la Plaza de los Dos Congresos terminó con unos cascotes así. Toneladas de piedra. Digo, tampoco digamos que este gobierno no hizo cosas valientes, ¿no? Gracias, Lucas. Bueno, un Gracias por placer, venir. muchachos. Un Buen gusto. fin de semana. Belén, lo último. Los últimos.